para la parte de señalización o señales de entrada de nuestros dispositivos, en este caso un PLC. Entonces, sobre todo en lo que es la familia de PLC Siemens, se nos da una fuente de alimentación interna para que como usuarios no confundamos la alimentación del PLC con la alimentación de entradas de nuestro dispositivo. Y aquí vamos a ser muy claros. Fuente de alimentación para entradas. Obviamente, estas son entradas digitales, ¿ok? También es otra cosa que no se nos debe de olvidar. Y estas son a 24 volts de corriente continua. Ajá. ¿Qué pasa si nosotros en algún punto conectamos por error una de las entradas a 127 volts? Bueno, como la entrada no está preparada para soportar esa tensión, vamos a quemar por lo menos la entrada. Por eso les había mencionado desde la clase anterior que ciclo scan lo que hace es revisar que exista la entrada, no que funcione correctamente, ¿ok? Y esto tiene que ver con esta razón, ¿ok? Nuestro sistema puede existir, pero porque nosotros realizamos una conexión incorrecta o alguien anteriormente realizó una conexión incorrecta, podemos dañar por lo menos ese borne de conexión o esa entrada, ¿ok? En el peor de los casos es dañar completamente la tarjeta, que también puede suceder. Entonces es por eso la explicación de esto que vamos a realizar. Ajá. Por cómo se conecta en físico un PLC, por lo menos guiándonos por este tipo de diagramas, ¿ok? Entonces, fuente de alimentación o bornes de conexión para una fuente de alimentación del PLC. Bornes de conexión fuente interna del PLC, ¿ok? La guía que tenemos en la mayoría de los casos va a ser un símbolo que nos especifique cuál es el que podemos conectar para alimentar y cuál es el que vamos a conectar para alimentar a nuestras entradas, que es en este caso. Entonces, esta al ser de 24 volts, tenemos la L+, que sería nuestra fase en esta ocasión, y M, que representaría nuestra tierra, ¿ok? Así es como vamos a tener estas conexiones. Ajá. Una vez que ya identificamos esto, pues nos vamos con la siguiente parte, que sería nuestros bornes de entrada. Les repito, estamos viendo la parte superior del PLC. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una tablilla un poquito más extensa, ajá, la cual va a tener estas características. Ajá. Ahí está. En donde lo primero que vamos a ubicar es esta literal, 1M. Después vamos a observar lo que es punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente hasta llegar a punto 8 o punto 16, dependiendo de la cantidad de entradas y salidas digitales que ésta pueda tener. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos fuente de alimentación y tenemos bornes de conexión de entradas digitales. Y así nos lo marca regularmente. Digital inputs. ¿Ok? ¿Por qué tienen la nomenclatura punto 0 a la punto, en este caso punto 4? Ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de entradas físicas, que serían las más básicas, tenemos asignación de bornes de conexión, así como asignación de memoria. Ajá. Entonces, el bit en donde se está almacenando va a depender de la función, en este caso entrada, ajá, el byte al cual se va a asignar y el bit específico. Eso lo vamos a ver un poquito ya más a detalle, un poquito más adelante, ¿ok? Así lo vamos a dejar por el momento. ¿Ah? Pero pues tenemos los puros bornes de conexión. Aquí todavía no sabemos cómo vamos a conectar, ¿ok? Entonces debemos de recordar
que todas las señales de entrada se van a relacionar con elementos ya sea manuales, mecánicos, electrónicos, ¿ok? Por lo tanto, podemos tener lo que ya sabemos que es un botón. Lo voy a colocar en sistema europeo, no porque la compañía sea europea, sino porque por la posición o la disposición del símbolo, lo podemos relacionar de mejor manera a nuestro dispositivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos un botón normalmente abierto, ¿ok? Que representaría a nuestra función o a un dispositivo de entrada tipo mecánico. Después también vamos a tener lo que es un final de carrera. Aquí lo voy a colocar, el cual va a tener este símbolo de manera regular. Ajá. Y por último, un sensor. Aquí vamos a colocar como si fuera un sensor. Fotorresistivo. Entonces, ¿cómo se conectan? Lo primero que debemos de ubicar son nuestras líneas principales, o en este caso serían nuestras fases. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un cable de nuestra L+ y conectarla en un nodo común o hacer un nodo común entre todos y cada uno de nuestros dispositivos de entrada. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a realizar este tipo de conexión. Donde si ustedes observan, estamos tomando nuestra línea fase, un nodo común y estamos conectando todos y cada uno de nuestros elementos en la parte superior. Una vez que ya realizamos este paso, cada una de las salidas de cada elemento se va a conectar a un borne de conexión. En este caso, L1 o este botón normalmente abierto se va a conectar a punto 0, el final de carrera a punto 1 y nuestro sensor a punto 2, ¿ok? Entonces, esta sería la primera conexión que vamos a realizar. Ajá. Sabemos que nuestro circuito no está completo del todo aún. ¿Qué nos hace falta? Conectar nuestra tierra, ¿ok? Internamente el PLC, aquí voy a borrar esto, acuérdense que son digital inputs. Esta parte, el M1 internamente, está conectado también como un punto común para todos y cada uno de los elementos de salida, pero la diferencia es que tiene una especie de sensor. Ajá. Como si fuera una especie de bobinita. No es exactamente una bobina, pero es algo parecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace falta para poder, para que nuestro sistema pueda registrarlo? Pues cerrar el circuito. Y esto se refiere a lo que son las dos literales M. Si acuerdan, había mencionado que la M funcionaría como nuestra tierra o nuestro neutro. Lo mismo para 1M, ¿ok? 1M va a funcionar como un punto común o un neutro para todos y cada uno de nuestros bornes de conexión de entradas. Lo único que vamos a hacer es realizar un puente. Y con esto estaríamos cerrando nuestro circuito. En el momento que nosotros mandemos una señal de activación, va a pasar la señal por aquí, hasta este punto que es nuestro sensor, digámoslo de esa manera, o el elemento que va a registrar la activación o desactivación de ese borne de conexión. Entonces, cuando este registra, el PLC lo que hace es asignar o registrar el bit de activación o de desactivación en el apartado de memoria exclusivo para esta entrada. ¿Dudas, compañeros, de esto de esta primera parte que acabamos de platicar?
Yo, profe, bueno, acabo de entrar, Sí, dígame. pero, por ejemplo, ahí depende también la entrada, la salida del sensor, ¿no? Si es positiva o es negativa. Así es. Aquí le repito, estamos haciendo una referencia, un ejemplo de cómo usted podría conectarlo. También va a depender si la entrada del sensor es normalmente abierta, normalmente cerrada. Si también estos dispositivos son normalmente abiertos, cerrados, de qué tipo. Ajá. Pero estamos hablando ahorita de puras entradas digitales. Ok, Sí, profe, está sí bien. me di a entender. Es Gracias. nada más para que nos demos una idea, ¿ok? De cómo funciona, porque esto es algo que no tan comúnmente se los explican. Y es importante porque ustedes ya como ingenieros van a tener que conectar y revisar este tipo de conexiones. Entonces, que tengan esa duda no es conveniente, no es ideal. Entonces, así es como se estructura, por lo menos esta parte o este PLC que vamos a estar mencionando. En la mayoría de los casos, llegan a cambiar las nomenclaturas, pero la asignación es exactamente la misma. Por decir, aquí en Siemens, las líneas son L1 para línea principal o alimentación de PLC, L más cuando es alimentación de las entradas, ajá, sobre todo que Siemens nos llega a dar la fuente de alimentación para nuestras entradas. No sé si me doy a entender. Lo único que puede cambiar es que a lo mejor en la otra pueden llamarse, eh, ¿cómo se llama? F1 para alimentación principal o F solo. F cuando nos dan alimentación de las entradas. Ajá. Los neutros se van a mantener así, N y este se llamaría N1 y así sucesivamente. Lo único que tenemos que entender o analizar es para qué función tienen. ¿Ok? En algunas marcas, cuando tenemos la entrada, no nos marcan con una flecha de este tipo, pero nos lo marcan con un signo positivo. ¿Ok? Que sería nuestra alimentación. No sé si me doy a entender. Sí, profe, todo bien. Entonces, dudas de esta parte de aquí principalmente. Es correcto. Más o menos lo entendimos, ¿ok? Obviamente también sabemos que tenemos otro tipo de conexión. Ajá. ¿Qué serían las entradas analógicas? ¿Ok? ¿Qué tienen más o menos estas características? En este caso y en específico, un color ocupo. Bueno, volvemos a ocupar el color negro. Una entrada analógica. Lo que va a tener en este caso, para este ejercicio vamos a tener dos entradas analógicas. ¿Ah? Pero aquí el apartado que va a tener es 2M. Sabemos que representa a nuestro neutro y en vez de tener el punto 0.1, lo que va a tener es un número cerrado o un número entero, ya sea 1 y 0. Ajá. Estas van a depender de las características de nuestro, de nuestra entrada analógica y también nos la van a marcar de esta manera. Si para entradas digitales eran DI, para entradas analógicas o se van a llamar AI, Analogic Input. ¿Ok? Estas de igual manera se van a conectar. ¿Ah? Vamos a tener a nuestro dispositivo analógico. Este puede ser de cualquier tipo. Ajá. Y por lo menos en la fuente de alimentación que ésta tenga, ajá, se va a conectar de la siguiente manera. Es algo parecido, ¿ok? En donde la entrada va a estar la parte positiva hacia el dispositivo analógico y obviamente su salida al borne de conexión y la parte negativa se va a conectar a nuestra M o en este caso nuestro neutro para entradas analógicas, ¿ok? Y este
es un ejemplo de cómo ustedes deben de conectar una fuente de alimentación externa en sus salidas digitales. Porque la mayoría de los PLC nos da una fuente de alimentación interna para que no cometamos ese error, ¿ok? Pero en algunas ocasiones, por el mismo uso, por alguna mala conexión, se llega a dañar esta fuente. Y obviamente nosotros tenemos que hacer funcionar el PLC y no vamos a cambiar un PLC o a realizarle una reparación demasiado exhaustiva porque se dañó nuestra fuente de alimentación. Lo que se va a hacer es conectar una fuente de alimentación externa. Entonces, en vez de conectar a línea más, lo que vamos a hacer en esta ocasión, en donde tengamos nuestro nodo común, vamos a conectar el positivo de nuestra fuente. ¿Ok? Esta debe de ser, recuerden, de 24 volts. Y nuestra masa, en vez de realizar un puente entre M y M1, se va a conectar al negativo de nuestra fuente. Y así es como se realiza este tipo de conexión. Dudas de conexión de alimentación y entradas del PLC. Yo una, profe. Al Dígame. conectar una fuente externa, debemos de desconectar la Ah, fuente. claro, sí. Por eso lo puse en punteado. En el caso de que nuestra fuente no funcione, la fuente interna del PLC, ya no se conecta la fuente interna, se deja fuera. Prácticamente podríamos bloquear esas dos entradas, ¿ok? O esos dos bornes de conexión y conectar de manera externa nuestro PLC, parte positiva a la unión o al nodo común de la parte superior de las entradas y la parte negativa directa a nuestra M1, recordando que esta internamente tiene una configuración parecida a lo que podemos ver en color verde en el pizarrón. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda, compañero? Bueno, primero, ¿sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, yo también tenía otra duda respecto a la entrada analógica. Dígame. Me ha tocado ver que hay sensores que ya tienen la señal, digamos, la alimentación es independiente y la señal analógica viene solamente por un cable. Y digamos que lo conectan al borde cero directamente. ¿Eso también es correcto o igual Sí, habría que sí. ponerlas por borde? Es correcto. En esos casos, aquí hay otro arreglo. Cuando ya tienes la alimentación directa del dispositivo, lo único que vas a hacer es, en vez de conectar a fuente, este va a tu dispositivo, esta ya tiene su alimentación. Aquí vamos a borrar esto. Espero no se confundan, ¿eh? En vez de colocar a M2 y a fuente, lo que vas a hacer es hacer un puente entre M, como lo hicimos anteriormente. No sé si se alcanza a ver. Ah, ok, entonces sería un puente entre M y 2M. Así es, porque Ah, él ok, mismo ok. va a estar absorbiendo o va a estar cerrando el circuito. ¿Ok? Eso es lo que realiza. Lo único que necesitamos es alimentación y cerrar nuestro circuito. En el caso de que el mismo dispositivo de entrada analógica tenga la entrada o la señalización a nuestra fuente, lo único que vamos a hacer es cerrar el circuito mediante nuestra misma fuente de alimentación. En el caso de no tenerlo, se repite la misma operación, la M a la fuente de alimentación que nosotros tengamos para Digital Inputs. Recuerden, no estamos mezclando señales, simplemente estamos haciendo el cierre, realizando cierre de circuitos. ¿Ok? Ok, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces sí es correcto lo que había mencionado. Funciona así. Ajá. Aquí lo vuelvo a colocar para que los compañeros que no lo hayan copiado. Ah, y antes de que se me olvide. ¿Dónde está? Okay. Denme un segundito. Aquí está. Denme un segundito. Ay, ¿dónde está?
A ver, les acabo de mandar un archivo. ¿Sí lo recibieron? Sí, profe. Lo mandé al chat general. ¿Ya lo Todavía no recibieron? aparece, profe. No, ¿Mande? todavía no aparece. ¿Alguno ya Todavía no aparece. alguno ya le apareció? Sí, No, profesor. profe. Bueno, a mí sí No, me todavía. apareció. Bueno, a los compañeros que ya les apareció un favorzote, distribúyalo con sus compañeros si tiene si tienen un grupo de WhatsApp o algo parecido. A los que no, se los mando más tarde por correo. ¿Qué es este, este archivo? Voy a compartir pantalla, así de manera rápida. Es este archivo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Tenemos que tener tía Portal, ¿verdad? Que es el Ya, prove. ya deberían de tenerlo. Si no lo tienen, buscamos opciones, ¿ok? Por lo menos sí le pido que si no lo tiene, grabe esa clase para cuando ya lo pueda poner a funcionar, se ponga a practicar en casa, ¿ok? Ok, perfecto, profe. Gracias. ¿No de qué? Excelente día, compañeros. Es igualmente. Hasta luego.